Buenos días. Se abre la audiencia señalada para la presente vista dentro del expediente número 105-2016, formado por apelación del auto de inconstitucionalidad de ley en caso concreto en el incidente promovido por Milton Roberto Estuardo Ribeiro González contra el artículo 223 del decreto 1773 del Congreso de la República de Guatemala, Código Penal. A continuación, el secretario general dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y a la parte resolutiva de fallo y hará las recomendaciones reglamentarias para la vista. El Juzgado 11º de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, constituido en Tribunal Constitucional, en el auto apelado fechado el 18 de noviembre de 2015, consideró: la norma ordinaria citada no lesiona las normas constitucionales invocadas, ya que los argumentos del solicitante van dirigidos a cuestionar aspectos fácticos que motivaron el proceso instado en su contra y en el examen en la aplicación de la norma impugnada a los hechos que le atribuyen, aspecto para lo cual la ley prevé medios de impugnación para contravenir la decisión que en el caso concreto se adopte. La Gaceta número 59, expediente número 170-00, página número 68, sentencia de 3 de enero de 2001, hace referencia: en diversos fallos, esta Corte ha considerado que la acción que autoriza el artículo 116 de la ley de la materia requiere: c. que el razonamiento suficiente de relación entre la ley o norma atacada y el eventual fallo que evidencie que su aplicación puede transgredir disposición constitucional que el interesado señala, debiendo ser por ello inaplicable. Todo ello con el objeto de evitar que el Tribunal de Conocimiento en su decisión a futuro aplique la normativa atacada, siempre que para el juzgador sea aceptable la tesis del impugnante acerca de que tal aplicación al caso sea contraria a preceptos constitucionales que el solicitante señale. En el incidente de inconstitucionalidad planteado no existe ninguna confrontación entre la Constitución Política de la República de Guatemala y las normas ordinarias penales que el accionista está alegando. Por consiguiente, es improcedente la acción de inconstitucionalidad en caso concreto del artículo 223 del Código Penal, ya que no transgrede el artículo constitucional señalado. En tal virtud, resulta inaplicable por no cumplir con el requisito sine qua non para alegar una norma penal ordinaria de inconstitucional. Con estos argumentos declaró improcedente el incidente de inconstitucionalidad en caso concreto planteado por Milton Roberto Estuardo Ribeiro González en cuanto al artículo 223 del Código Penal, al considerar que la aplicación de dicha norma al caso concreto, en observancia a lo establecido en el artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala al caso concreto que se discute. Se condena al pago de las costas procesales al postulante actuando bajo su propia dirección y procuración y se le impone una multa de 1,000 quetzales al abogado patrocinante que lo auxilia, la que deberá pagar en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los 5 días siguientes de la fecha en que quede firme el presente fallo. En caso de incumplimiento se cobrará por la vía legal, por la vía correspondiente. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en esta audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del citado acuerdo, y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. El tiempo máximo para la exposición de alegaciones con que cuenta cada una de las partes intervinientes es de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Bien. Por el apelante y solicitante del incidente y de la vista pública, Milton Roberto Estuardo Ribeiro González, intervendrá su abogado Alejandro Prado Romero, a quien se le concede el uso de la palabra.
Muy buenos días, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Muy buenos días, honorables fiscales. Efectivamente, hemos presentado recurso de apelación de la inconstitucionalidad en caso concreto planteado por mi patrocinado, el licenciado Milton Roberto Estuardo Ribeiro González, en virtud de que consideramos y accionamos constitucionalmente por la inaplicabilidad del artículo 223 del Código Penal, porque mi patrocinado, el Ministerio Público, pretende que sea juzgado por el delito de revelación de secreto profesional. El agravio que se comete constitucionalmente, según nuestra consideración, es la violación del artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que contiene el principio de libertad de libre emisión del pensamiento. El hecho generador descansa precisamente en que con fecha 6 de mayo del año 2013, en horas de la tarde, en el programa de radio Hablando Claro de Emisoras Unidas, mi patrocinado, el licenciado Milton Roberto Estuardo Ribeiro González, acudió a una entrevista que se le hizo en dicho medio de comunicación. Esta entrevista fue precisamente en su actividad propiamente como ciudadano guatemalteco y en el ejercicio de su derecho constitucional de emitir su opinión y su pensamiento sin ninguna restricción. Resulta ser que en esa oportunidad mi patrocinado acudió a comentar una noticia que apareció en el medio, en varios medios, pero traemos una copia únicamente, de Prensa Libre, de fecha 20 de septiembre del año 2011. En donde se estaba investigando a un agente fiscal y a un testigo protegido por actos ilícitos. Mi patrocinado lo que hizo en ese programa únicamente fue expresar su opinión como ciudadano, porque él dejó de trabajar para el Ministerio Público, en el cual y desarrollaba un trabajo como jefe de la Oficina de Protección al Testigo del Ministerio Público. Él dejó de trabajar con fecha 15 de agosto del año 2011. Prácticamente, mi patrocinado compareció a dar su opinión sobre una noticia que era pública 2 años después. Se puede escuchar el audio de dicha entrevista en donde él manifiesta su punto de vista y de las circunstancias propias de una persona que había sido detenida dentro de las instalaciones del Ministerio Público por portar un arma de fuego. Y esa noticia era relevante porque se señalaba a determinado agente fiscal de participar en actos de corrupción o de pertenecer a una posible estructura criminal. Esto lo hizo única y exclusivamente en el ejercicio de su derecho constitucional de emitir su pensamiento, y lo hizo en las normas del decoro, de la educación, y no profirió ningún insulto a la vida privada de nadie. Resulta ser que el artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que se puede difundir nuestro pensamiento por cualquier medio de difusión, siempre que guardemos estas normas. Es entendible para los honorables magistrados que muchas veces ustedes han tenido el ánimo de opinar en determinados aspectos de la vida y ustedes se restringen para que posteriormente no los puedan señalar a ustedes que emitieron opinión. Pero ese es en el caso de ustedes, honorables magistrados. Ahora nosotros, que somos ciudadanos, somos libres de emitir la emisión del pensamiento que consideremos, y tenemos la obligación, en el caso, como lo hizo mi representado en aquel entonces, de denunciar los hechos que constituyen un delito. ¿Por qué? Porque en aquel entonces, cuando se dieron los hechos, mi patrocinado era el jefe de la Oficina de Protección al Testigo del Ministerio Público, pero en ese momento no dijo nada. Posteriormente comentó esta noticia 2 años después. Se pretende, con esta acción del Ministerio Público y con este auto que nosotros estamos impugnando, que sea juzgado única y exclusivamente y limitarle como agravio su derecho de emisión del pensamiento. Es bien conocido que este programa, que lamentablemente ya no está siendo difundido por el doctor Mario David García, en su momento era un lugar donde las personas podíamos expresar nuestro punto de vista, y en temas especialmente jurídicos y legales y de interés social general.
Y precisamente esta acción iba enderezada en su momento también a atacar a dicho medio de comunicación. Pero en el momento que pretendió el Ministerio, que pretende el Ministerio Público limitar con agravio del ejercicio del libre constitucional, de libre emisión del pensamiento, limitarle a mi patrocinado su libre expresión. Es importante señalar, honorables magistrados, que el principio de la libre emisión del pensamiento no constituye ningún delito ni falta. Es parte de todo el andamiaje constitucional. Se ha escuchado muchas veces con relación a distintas leyes: esta ley es así, esta ley es así. Todas las leyes son constitucionales. El principio de inocencia es constitucional, el principio del debido proceso es constitucional, y no digamos el principio del proceso constitucional, del debido proceso constitucional. Resulta ser, honorables magistrados, que nosotros estamos hoy aquí impugnando una resolución que dictó el juzgado 11º de primera instancia penal, en donde se violó el procedimiento constitucional. No puede emitir el señor juez una resolución de tal magnitud cuando no llevó a cabo el procedimiento constitucional. Resulta ser que se le solicitó vista pública y él no la llevó a cabo. Es segunda vez que yo tengo la oportunidad de denunciar este acto ante ustedes, honorables magistrados, porque es parte del procedimiento constitucional. ¿Dónde queda entonces el amparo constitucional del ciudadano cuando los mismos jueces quebrantan el procedimiento constitucional? Por un momento pensé, esto es sujeto de un amparo, esto es sujeto de esto, pero sabía que era más fácil para mí acceder a ustedes a través del recurso de apelación para que ustedes conocieran el hecho. Ruego que examinen las actuaciones. Yo personalmente me aboqué al tribunal, hablé con el señor secretario del tribunal y le recuerdo que yo estoy solicitando una vista pública. Sí, no tenga pena. De repente ahí sale su notificación, aquí sale su resolución. Eso es quebrantar el procedimiento constitucional. Y por eso muchas de las causas vienen, y yo lo comprendo, la carga de trabajo que ustedes tienen, pero aquí más hemos de acudir. Si constitucionalmente no se respetan esos preceptos que son importantes, ¿cómo el juez va a resolver una acción de fondo si nunca escuchó los hechos? No le consta al señor juez nuestras argumentaciones porque no las escuchó y se le pidió. Consta en el expediente. Es importante señalar que tanto la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 13.2 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 19.3 señalan que es importante señalar que la crítica que constitucionalmente está exenta de responsabilidad penal es aquella que va dirigida a la función pública. La acusación que impulsó en su momento el Ministerio Público es una acusación política, honorables juzgadores. No es una acusación que tenga sustento, porque mi patrocinado estaba comentando una noticia publicada hacía 2 años y de esos márgenes y de esos términos él no se salió. Ofrezco como prueba todo el expediente y especialmente el audio de esa entrevista que fue practicada a mi patrocinado y que consta en el expediente para que se verifique tales extremos. No podemos, constitucionalmente es un agravio el que no se pueda expresar libremente lo que se piensa o lo que se sabe o lo que se pueda denunciar a la actividad y función pública, porque inmediatamente el Ministerio Público, en el presente caso, hizo el señalamiento como la comisión de un delito. Es importante señalar que la revelación del secreto profesional efectivamente es un delito, pero bajo ciertas circunstancias. Entonces, ¿dónde queda la relación de causalidad? Los hechos concretos. Aquí el Ministerio Público no, en ningún momento argumentó debida y correctamente y concretamente sobre los hechos propios de la relación de causalidad. Es fácil arguir y acusar y resolver de tantas formas, como resolvió el juez 11º, una acción constitucional, emite su resolución, pero no entra a conocer, porque no se llevó a cabo la vista pública. Es en tal virtud, honorables magistrados, que solicitamos que
que se declare con lugar la inconstitucionalidad en caso concreto planteada por el licenciado Milton Roberto Estuardo Ribeiro González, ordenando la inaplicabilidad del artículo 223 del Código Penal dentro de la carpeta número 01186-2014-0399 del Juzgado de Paz Pluripersonal por contravenir gravemente la libre emisión del pensamiento. Esta audiencia, que es de apelación y de conocimiento de hechos, porque nunca hubo otra audiencia, ruego que la examinen como en derecho corresponde y emitan la resolución que en derecho corresponde. Muy buenos días, agradeciendo la atención. Se le concede el uso de la palabra al Ministerio Público a través de su agente fiscal de la Fiscalía de Sección de Asuntos Internos, abogado Marlon Kenneth Pacheco Rodríguez. Gracias, señor presidente. Buen día, honorables magistrados. Buen día al señor Roberto Estuardo Rivero González y a su abogado defensor. El caso en concreto que se plantea ante los honorables magistrados específicamente es la acción de inconstitucionalidad en caso concreto en relación a que se ordene la inaplicabilidad del artículo 223 dentro de la carpeta judicial 1186-2014-3999 que conoce el Juzgado Pluripersonal de Paz Penal. Inicialmente, esta representación considera que dicho artículo y la plataforma acusatoria presentada no vulnera ninguna supremacía constitucional, toda vez que no existe incompatibilidad, como lo regula la ley, en relación a la norma del hecho concreto que se les indica, tipificado en el artículo 223, en relación a la revelación de secreto profesional, con la norma contenida en la Constitución Política de la República, específicamente el artículo 35 de la Ley de Emisión del Pensamiento. En virtud de que, como se podrá analizar, la plataforma acusatoria presentada por la Fiscalía, se verifica que la persona interponente, en este caso el señor Roberto Estuardo Rivera González, ostentaba una función pública, un cargo público dentro del Ministerio Público. Específicamente en relación a que era director de la Oficina de Protección del Ministerio Público. Y la entidad, en este caso, el Ministerio Público, como un ente auxiliar de la Administración de Justicia, tiene políticas de seguridad. Existen acuerdos dictados por la señora Fiscal General y específicamente acuerdos que limitan el actuar del funcionario público. ¿En qué sentido? Específicamente, el artículo 55 del Acuerdo 2-2007 de la Fiscal General de la República refiere al cargo que ostenta el interponente, que debe guardar reserva en el cargo y posteriormente a él. Porque la información que se ventila se refiere a personas que están en procesos de alto impacto. Por lo tanto, no se debe revelar información ni información en relación a los expedientes que él conocía. En este caso, cada garantía constitucional también tiene límites. Específicamente, no podemos vulnerar el derecho de terceras personas para poder ejercer mi derecho. El artículo 32 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos regula lo siguiente: los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todas, por las justas exigencias del bien común en una sociedad democrática. En ese sentido de ideas, en el cargo que él ostentó en el Ministerio Público, tenía la obligación posterior al cargo de no dar ninguna información en relación a expedientes o personas que conocían. Existe una limitante por parte del Ministerio Público donde cuando él se le contrata se le hace ver de que no debe revelar información porque pone en riesgo la integridad y la vida de las personas que están sujetas a un proceso, que son testigos, para poder llegar al esclarecimiento de la verdad. Por lo que esta representación considera que no existe ninguna incompatibilidad en base a lo antes relacionado. Son circunstancias fácticas que deben dilucidarse en la materia específica. En este caso,
como se planteó el incidente antes de iniciar el debate en el presente proceso en la vía penal, y que por ese motivo estamos en este lugar, debe de ser ese órgano jurisdiccional competente del ramo penal que verifique si existe un hecho ilícito, que verifique si la plataforma fáctica se ajusta a la verdad de los hechos y que dicte una sentencia que en derecho corresponde. El tipo penal del artículo 223 del Código Penal en relación a la revelación de secreto profesional menciona que sin justa causa revelar o emplear en provecho propio ajeno un secreto del que se haya enterado por razón de su estado, oficio o empleo. Esta representación considera que existen elementos en relación al empleo que él ostentaba, a la información que proveó, a los acuerdos de la fiscal general cuando él fue contratado y que tenía la obligación de no dar información a ninguna entidad. Existe en este caso, honorables magistrados, un hecho que debe dilucidarse en el ramo penal y no existe incompatibilidad del artículo 223 con el artículo 35 en el caso concreto que se le sigue en contra al señor Estuardo Rivero González. En ese sentido, esta representación considera y solicita, con todo respeto, a los honorables magistrados que al momento de dictar la sentencia correspondiente declaren sin lugar la acción de inconstitucionalidad en caso concreto y el que solicita al interponente se ordene la inaplicabilidad del artículo 223 del Código Penal. Muy amables por su atención. Gracias. Puede hacer uso de la palabra la fiscal Ethel Judith Rodas Morales, de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal del Ministerio Público. Buenos días, honorables magistrados, personas presentes. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, comparte el criterio sustentado por el Juzgado 11º de Primera Instancia Penal, Narcoactividad de Delitos contra el Ambiente, al haber declarado sin lugar el presente incidente de inconstitucionalidad. Cabe recalcar que con el objeto de hacer prevalecer la supremacía constitucional, existen mecanismos como es la acción de inconstitucionalidad que busca resguardar la supremacía constitucional con el efecto de que no se encuentre dentro del ordenamiento jurídico normas ordinarias o reglamentarias que transgredan lo establecido en la Constitución. En el presente caso, si analizamos el planteamiento del postulante y lo manifestado en la presente vista pública, se establece que solo se hizo referencia a cuestiones meramente fácticas, en ningún momento se hizo referencia a una confrontación técnica jurídica de la norma, es decir, del delito el cual se indica que es inconstitucional con la norma, el artículo 35 de la Constitución. En el planteamiento únicamente se hace un enfoque de que considera que los hechos no pueden encuadrar en el delito de revelación de secretos, pero esa circunstancia corresponde ser conocida y dilucidada en el propio proceso penal, porque será en esa instancia en donde se logrará establecer si lo que manifiesta hoy el postulante de la presente acción es verídico. Por tal razón, ante la falta de confrontación, evidentemente la acción de inconstitucionalidad debe declararse sin lugar. No obstante existir esa deficiencia técnica en el planteamiento, cabe hacer mención que el derecho a la libre emisión del pensamiento no es un derecho absoluto, existen limitantes en consonancia a derechos de terceros. En el presente caso, la limitante que impone tanto el Código Penal a través del delito de revelación de secretos, así también como la limitante que pone el reglamento de protección a sujetos procesales, es justificable, toda vez que busca ponderar otros derechos, como en este caso el derecho a la vida y a la integridad de las personas, toda vez que en este caso dar cierto tipo de información pone en peligro y en riesgo la vida de las personas implicadas. Por tal razón, esta Fiscalía es del criterio
que la presente acción de inconstitucionalidad en caso concreto debe ser declarada sin lugar y por tal razón confirmarse lo que en su momento resolvió el Juzgado 11º de Primera Instancia Penal. Muchas gracias. Se da por finalizada la presente vista pública.